Hola, buen día. Soy la profesora Magdalena Rodríguez. En esta oportunidad vamos a explicar cuál es la mejor forma de crear una base de datos para ser usada y analizada posteriormente en los programas Antro, AntroPlus y EpiInfo para el análisis de datos antropométricos. En esta ocasión vamos a trabajar en una hoja de Excel dada su facilidad y acceso. Sin embargo, también se puede trabajar en otros programas como Access. Esto va a depender de cuánto conozca el programa. Como primera medida, entonces aquí tengo un ejemplo de una base de datos que previamente se ha trabajado. Tenemos que tener en cuenta que cada columna es una variable diferente y cada fila va a ser parte de un usuario o de un paciente o lo que estemos trabajando. Entonces, esto pues significa que no se pueden combinar columnas ni filas dentro de estas variables, ya que los programas no van a poder analizar la información que digitemos aquí. También tendremos que conocer previamente el tipo de variables que vamos a incluir para poder organizar la información de una forma mucho más fácil y sin tener tropiezos a la hora de hacer los análisis. Es entonces por esto que debemos conocer previamente la clasificación de las variables, si son variables cualitativas o variables cuantitativas. En este ejemplo de esta base de datos tenemos diferentes clases de variables. Tenemos variables cuantitativas de razón, como son el peso y la talla, pues son números, ¿sí? Tienen decimales también. Y variables cualitativas nominales, como puede ser servicio de salud, pues no tienen, es decir, un orden jerárquico a la hora de mirar entonces cuáles son las opciones que tenemos aquí. Y las variables cualitativas ordinales también podemos ver como la variable estrato. ¿Por qué? Porque aquí sí hay un orden, hay una jerarquía, porque si vamos a decir estrato 1 es menos y estrato 6 es el máximo. Entonces tenemos que saber cómo es la clasificación de esas variables. Aquí en esta base de datos, este ejemplo, pues podemos ver que aquí hay una combinación de las filas, combinación de columnas, y pues se supone esto es lo que no se debería de hacer porque no se va a poder analizar en los otros programas que vamos a trabajar. ¿Listo? Esta información que ustedes ven aquí, que es digamos que el resumen de lo que significa cada una de las variables. Esto es importante porque nos va a mostrar cómo es la digitación, qué es lo que significa cada variable. Sin embargo, esta hoja es preferible, o este resumen es preferible que lo hagan en otra hoja para que no interfiera entonces en el análisis de los otros programas. Entonces vamos a borrar esta información y nos vamos a quedar solamente con las variables. En este ejemplo, entonces podemos observar unas variables básicas que necesitamos para hacer el análisis que vamos a utilizar. En este caso, pues análisis poblacional de una comunidad. Como variables, entonces tenemos la fecha actual, es importante para evitar entonces confusiones a la hora de cuándo fue esa valoración. Tenemos nombres y apellidos que deben ser claros y no deben de ser tan largos porque entonces puede haber una interferencia en algunos programas y no deja correr la información. En este caso pues puse los números pues para evitar, para guardar la confidencialidad de las personas.
Tenemos fecha de nacimiento. Aquí podemos dejar la celda con el formato fecha corta, como lo mostramos aquí en esta parte, para que pues, nos pueda ser más fácil de leer ese dato. La siguiente variable es edad, y aquí pues vamos a tener en cuenta si es un análisis para niños o para adultos. Si es para niños, debemos registrar la edad en meses, porque es mucho más exacto a la hora de ver el análisis de los indicadores antropométricos. Y si es adultos, entonces con años cumplidos es suficiente. La siguiente variable es sexo. Vamos a utilizar sexo y no género, dado que vamos a tener la opción masculino o femenino simplemente. Aquí peso y talla son variables numéricas que tienen algunos decimales, por lo tanto es importante tener en cuenta cómo vamos a digitar esta información. Entonces, peso en gramos y talla en centímetros. Perímetro cefálico si van a utilizar el análisis para niños menores de 3 años, de acuerdo pues a la normatividad de cada país. Hay otra forma también de digitar algunas variables, y es por medio de números. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esquema de vacunación. Si es completo sería 1 y si es incompleto sería 2. NR significa no sabe, no responde. Y esta es una forma de estandarizar las variables para minimizar los errores por digitación. Ustedes pueden utilizarlo si lo desean. Si no, pues entonces deberían prestar mucha atención a la forma de cómo van a digitar cada opción. Es decir, si lo digitan con mayúsculas o con minúsculas, para que todo sea igual y evitar entonces los errores. Entonces, como por ejemplo, aquí en antecedentes podemos poner ninguno, infección respiratoria aguda, que es IRA, o enfermedad diarreica aguda, pero todos tienen que tener la misma escritura para evitar entonces algunos errores de digitación, y a la hora del análisis entonces vemos esos errores y perdemos mucho más tiempo. Hay algunas otras variables que podemos registrar. Nombre de la EPS, nivel de CISBEN, actividad física, que pues estas variables realmente se pueden analizar en los programas EPIinfo para mirar entonces las frecuencias de estas opciones, de estas variables. Repito, cada celda debe de tener un dato que esté previamente estandarizado de acuerdo al tipo de variable que se vaya a utilizar. Entonces, tienen que tener en cuenta si son variables cuantitativas como peso y talla o perímetro cefálico y edad, o variables cualitativas como el sexo, podemos ver antecedentes, esquema de vacunación, servicios públicos, etc. Los datos de número siempre se deben digitar con coma, dado que el programa Excel pues, va a entender que esa coma es un número y no un texto. Si lo escribimos con punto, pues lo va a entender como texto. Pero pues tienen que estar pendiente pues del tipo o de la versión que se esté trabajando, para que podamos correr bien la base de datos en otros programas. Importante también no incluir ningún signo, algún otro signo, para evitar entonces otro tipo de errores. Entonces aquí es lo que les muestro es un ejemplo de lo que se podría obtener
de una población y la forma correcta cómo se debe consignar cada una de las opciones de cada variable, teniendo en cuenta si son variables cuantitativas o variables cualitativas. Entonces, pues en el próximo video se explicará cómo se analizan los datos que incluimos en esta base de datos en los programas Antro y AntroPlus.